Como ustedes saben, con la reforma y con la creación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se señaló en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal que las personas morales eran responsables penalmente. Pero el legislador no creó un verdadero modelo de imputación. ¿A qué me refiero? En la práctica no sabemos cómo imputar un delito con claridad a una empresa. Se copiaron diversos aspectos de otros marcos normativos y, como siempre, con una muy mala técnica legislativa, se introdujo una serie de categorías en el código que están generando problemas prácticos y teóricos. Algo que debemos dejar en claro siempre, antes de hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica, es que yo no puedo imputar a la empresa si no imputo primero a la persona física. Esto es muy evidente. ¿Por qué? Bueno, porque podemos dar una respuesta meramente legalista, que es que el legislador señala, no me acuerdo en qué artículo porque yo no me sé los artículos, dice en el Código Penal del Distrito Federal que serán consecuencias jurídicas accesorias la disolución, la liquidación, la prohibición de realizar determinadas actividades, etc. ¿Sí? El legislador fue muy cuidadoso, o tal vez lo hizo con cierta imprudencia, al no hablar propiamente de penas. No habla de penas, sino de consecuencias accesorias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos el siguiente problema a nivel normativo. Número uno, tenemos una teoría de la representación de la personalidad de la empresa que nos dice que la voluntad colectiva de los socios fundadores, por ejemplo, los dueños de las acciones que manejan el capital social, crean una entidad jurídica diversa que tiene personalidad propia, patrimonio, nacionalidad, etc. Tiene una serie de atributos que le son inherentes. Y el problema es que nuestro derecho, como es todavía muy primitivo en la construcción teórica y metateórica, genera una confusión tremenda que yo veo en los alumnos y veo en los jueces con los que yo trabajo. Ocurre que no observan el derecho como una ciencia normativa, sino como una ciencia ontológica todavía. Es decir, todavía hay jueces que resuelven con criterios causalistas. Hay abogados que se sienten orgullosos cuando hablan conmigo porque me comparten que han citado a Dona, ¿no? A Edgardo Dona, ¿no? O a Graf Dona, o a Belsen. Bueno, quiero que seamos conscientes del atraso en el que nos encontramos. México es uno de los países más atrasados del continente y evidentemente de los receptores de la tradición romano-germánica en materia dogmática, procesal, etc. En amparo estamos bastante bien, pues porque, bueno, es una figura muy propia y vinculada a derechos de tipo social y demás, ¿no? Pero no tenemos bases de metodología para entender bien el tema de la persona jurídica. Y hoy lo voy a demostrar. Por ejemplo, hoy de manera un tanto provocativa les digo, la pena de muerte sí existe en México. Sí existe en México, a pesar del evidente texto del artículo 22 y demás. Lo que ocurre es que pensamos el derecho vinculado a las cosas tangibles, al mundo fenomenológico, como diría Husserl y luego Heidegger, ¿no? Tenemos un problema. Pensamos que si no hay cadáver no hay homicidio. Pensamos que el resultado tiene que ver con la huella que deja una bala o con la ausencia de dinero en la caja fuerte. Esto evidentemente pues habla de que estamos pensando mal el derecho. En este contexto, colegas, de pensar y tratar mal al derecho, introduce el legislador la reforma a las personas, a la imputación a las personas jurídicas, sin, como les comenté hace unos segundos, sin crear verdaderamente un modelo de imputación. Lo único que nos dice es que, y no de forma clara, primeramente hay que imputar a las personas físicas y luego imputar con una atribución y con un contenido comunicativo, como diría Jacobs, diverso a la persona jurídica. Entre las consecuencias jurídicas que aparecen en el catálogo de consecuencias que así llamó el legislador está la disolución.
la disolución que yo llamo pena de muerte corporativa, ¿sí? Por lo tanto, si entendemos el derecho como algo que va más allá de las cosas físicas, como es, por ejemplo, la concepción normativista, ¿no?, de Lampe, de Jacobs, de Roxin en una parte, sobre todo del último Roxin, etcétera, vamos a poder filtrar de mejor manera la imputación a la persona jurídica. Si seguimos utilizando criterios finalistas o criterios causalistas, vamos a tener muchos problemas.